Muy bien, hola Bernardo. Che, nos convoca el MAS y quería preguntarte a ver si te acordás. Para empezar, ¿cómo te integraste al MAS? ¿En qué año? ¿Cómo eran las actividades? No sé, los recuerdos que tengas, pero fundamentalmente vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegaste? ¿En qué año? ¿Cuántos años tuviste? Perfecto. Bueno, en realidad llego al MAS por invitación directa de Mateo. En realidad ya a esa altura estaba un germen de MAS empezado a trabajar ya con la idea de Mateo. La historia es así. Yo nací y viví 35 primeros años de mi vida a media cuadra acá de la parroquia, aquí frente a la seccional quinta actualmente. Es más, cuando yo nací era la séptima. Te bajaron de categoría. Bueno, hubo una reestructura como suele haber y no estaba Bonomi todavía. Entonces, toda mi vida también fue paralelo con mi vida de fe, porque era una familia muy vinculada a la fe y a las actividades de parroquia desde que nací. Entonces, es más, en esta casa salesiana, en esa época había escuela primaria, el colegio, Talleres Don Bosco. Entonces hice la primaria en el colegio de los Talleres Don Bosco. Tomé la primera comunión acá. Pero además se daba una cosa rara, porque si bien me preparé para la comunión en el colegio, también debido a esa afinidad familiar con todo lo de parroquia, también hice preparación con la catequesis parroquial. En aquella época el párroco era Rivero. Aníbal Rivero, exactamente. Con el padre Aníbal Rivero, mi hermano Javier, que es un año y poco mayor que yo, éramos los monaguillos de la misa de 11 que daba el padre Rivero. Entonces nos preparamos para la comunión con el padre Mangini y tomamos la comunión una semana antes que el grupo preparado en el colegio. La tomamos aquí en la parroquia, con el padre Mangini. Y bueno, entonces siempre hubo esa aproximación a las actividades parroquiales, por más que en sus momentos fueron siendo bastante difusas o complicadas. Ni que hablar cuando uno, después que toma la primera comunión, en aquella época existía un apéndice de catequesis que lo llamaban perseverancia. Durante muchos años existió eso. Terminaba la primera comunión y se trataba de hacer algo, pero no se sabía mucho qué, para mantener a los niños ahí, y se le llamaba perseverancia. Ya el nombre era espantoso. Entonces, ser alguien de perseverancia era medio fulero. Aparte, claro, no se ponían a las mujeres catequistas tampoco en eso, y quedaba medio en banda. Ni que hablar, en esa época además, bueno, yo tomé la comunión en el año 67, probablemente 68, con 8 años. Y después ahí ya estábamos 68 hasta el 72, empiezo a hacer liceo en el Torrilla, más grande liceo del Uruguay y del mundo, el liceo número 4, Juan Zorrilla de San Martín. Me tocan un año y medio, primero y segundo, porque en segundo, en el mes de junio, año 73, fue el golpe de Estado. Y después tercero y cuarto ya fue muy otra la historia de ese liceo, la secundaria y todo el Uruguay.
En esos momentos en parroquia no había mucho actividades juveniles, existía un centro juvenil más que nada asociado a exalumnos de Talleres Don Bosco, que era el centro juvenil Padre Gamba, donde hoy día está, bueno, ya no está más tampoco, Casa Bosco. ¿No estaba donde está el gimnasio de Artigas Agostini? No, donde está el gimnasio Artigas de Agostini, en mis años mozos, en mis años infantiles, estaba lo que se llamaba el oratorio festivo. Domingo Sabio. Era una cancha gigante, más o menos la misma, con la misma estructura, que tenía una claraboya. Toda esa estructura, en vez de tener el hermoso techo del ingeniero Dieste que tiene hoy, tenía una claraboya. Y allá al fondo había una escalera que bajaba como 20 metros bajo tierra hacia un parrillero, que era donde se hacían actividades parroquiales de convivencia y de parrilla, en el fondo, donde hoy día está el escenario. El escenario, exactamente. Pero era para abajo. Ahí está. Entonces, ¿y al MAS cómo llegaste? ¿Cómo llegó al MAS? Bueno, obviamente, después de esa perseverancia que hice en sexto año de colegio, más o menos, ahí yo tengo una cantidad de experiencias también de acompañamiento de fe. O sea, mi fe yo la vivía los domingos, la vivía en casa con mi familia, ni que hablar. La vivía acá viniendo los domingos a la misa con el padre Rivero y etcétera. Bueno, el padre Rivero en el año 72 se fue, vino el padre Juan Mañabosco, tremendo párroco también, un monumento al cura salesiano, así una capacidad de trabajo, una capacidad de devoción, así realmente hay que sacarle el sombrero. Capaz que no muy simpático en su forma de expresarse y eso, pero un genio por donde lo mire. Entonces, paralelamente a eso, uno va viendo cómo maneja su fe y va teniendo distintas ofertas también. Yo tengo 3 hermanos mayores, y acá en el barrio también pasaban cosas. Aquí en la calle Maldonado, en el 2078, entre Joaquín de Salterain y Pablo de María, se instaló por esas épocas una comunidad que era medio nueva en el Uruguay, que era el movimiento de los focolares. Hoy día tienen, si no me equivoco, una sede por Pablo de María o por Blanes, más allá abajo. Pero en esa época llegaban, había muchos argentinos y ahora era poquitísima gente. Y un italiano incluso. Y los atendía pastoralmente en los temas particularmente sacerdotales, el padre Segovia, que formaba parte de la comunidad de los Talleres Don Bosco y de la parroquia, y los atendía ahí. Los focolares tenían en esas épocas una estructura también más para los preadolescentes y cosas por el estilo, que era lo que le llamaban el Gen 3, era la generación generación 3 vendría a ser. Y bueno, ahí nos integramos con mi hermano Javier en esas épocas. Éramos muy unidos con Javier, muchos nos decían que éramos mellizos porque nos llevábamos, ya les digo, menos de 1 año y medio, una cosa así, menos de 1 año y medio. Y entonces también fuimos haciendo muchos procesos juntos con Javier. Los focolares duraron más o menos hasta que terminamos la escuela, primer año de liceo por ahí. A esa altura mi hermano mayor nos hace otra propuesta. Él se estaba integrando a otro movimiento que también estaba presente aquí en Boulevard Artigas
y Canelones tenían una casa junto a la estación de servicio y tenían otra casa en Boulevard Artigas, esquina Charrúa, donde hay hoy día una clínica estética, que no quiero dar nombres para no hacer publicidad. Mi hermano mayor se estaba integrando a otra estructura de iglesia, otro movimiento de iglesia, que es el Opus Dei. Y entonces realmente en esas épocas un poco complicadas, donde uno estaba empezando a entrar en la adolescencia y cosas por el estilo, nos hace la propuesta del Opus Dei. Tenía propuestas específicas para nuestra edad y bueno, ahí arranqué. Hice mientras estaba haciendo el Liceo Zorrilla, esos 4 años, estuve yendo a actividades preparadas por el Opus Dei. Impresionante, porque tenían una capacidad muy buena de formar, daban mucha y muy fuerte formación. En esos momentos donde había una disgregación de la sociedad muy complicada, muy complicada, y lo digo así, antes de la dictadura, mis 2 primeros años en el Liceo Zorrilla, yo los recuerdo muy jodidos, pero muy jodidos, demasiado relajo. Les pongo como ejemplo, en primer año hubo materias que tuve una sola clase en todo el año, teniendo profesor designado y estando el profesor siempre. ¿Qué pasaba? Cuando no había una asamblea de clase, había una asamblea general, o había paro, o había ocupación del Zorrilla. El Zorrilla fue uno de los liceos donde se dio mucho conflicto, y realmente eran unas cosas espantosas. A veces venían las órdenes de arriba de algunos delegados estudiantiles que tenían 18 años, por ejemplo, que estaban en el liceo, ¿no? Se dedicaban profesionalmente a hacer actividad gremial estudiantil, y realmente fueron esos 2 primeros años de liceo para mí un botijita chiquito, modosito, que venía de un colegio solo de varones. Eso era un relajo, pero un relajo atómico. Entonces, y nada que ver con la fe, obviamente. Era una cosa 100% politizada, con mucho atrincheramiento y enfrentamientos así irracionales, porque para mí, que tenía 12 años, me venían de repente a plantear en una asamblea de clase temas de los cañeros de Artigas y temas de actividades 100% políticos. Entonces era una cosa demencial. Muchas veces uno iba a las 8 de la mañana al Zorrilla y no lo dejaban salir a la hora de salida. Siendo un botijita de 12 años, uno no tenía derecho a salir porque se había resuelto una ocupación, o porque había una amenaza de que capaz que venían los de otros bandos a no sé qué, y entonces nos obligaban a ocupar, no nos dejaban salir. Yo cuento lo que vi, ¿no? Levantaban los parqués. En esa época el Zorrilla llevaba pocos años de inaugurado, levantaban los parqués o rompían bancos para tener palos, levantaban baldosas para tener cascotes, nos hacían subir a la azotea donde tenían preparados botellas con queroseno y trapo, o sea, cócteles molotov, por si venían los contras. Una cosa a un pibito de 12 años, ¿no? No tenía derecho la madre a saber si volvía o no a la casa, una cosa. Entonces eran años jodidos. Esos 2 primeros años del Zorrilla, uno tenía un aguante por otro lado en la casa, y a nivel de fe, Parroquia no tenía mucha oferta, no tenía ninguna oferta para nosotros.
Entonces nos venía muy bien tener actividades que tenían que ver con la fe. También obviamente tenían propuestas, hacíamos voleibol, hacíamos salidas, campamento también obviamente, pero una formación tremendamente fuerte, tenaz, así realmente imborrable. Imborrable. Los años siguientes, años de dictadura ya en el Zorrilla fueron también muy complicados, con muchos profesores que habían dejado de ser y por lo tanto no estaban más, con muchos compañeros también que se habían ido. En esas épocas también tuvimos... Yo les estoy contando lo que era la vida de un adolescente de aquella época, ¿no? Muchos compañeros que vinieron al Zorrilla cuando la escuela italiana de Montevideo se fue a vivir a Carrasco. Antes la escuela italiana estaba en la zona, estaba en lo que hoy es facultad, si no me equivoco, de ciencias sociales, no, de humanidades. Uruguay en la calle Uruguay y Magallanes, exactamente. Ahí era la escuela italiana de Montevideo. Cuando se mudan en el año 74, varios de la escuela italiana vienen al Zorrilla. Vienen también unos cuantos compañeros que se había cerrado el Liceo Rodó, el liceo número 1 de Montevideo, una cosa súper histórica, porque claro, estamos en años complicados también, ¿no? Eran los primeros años de esa reforma de la educación que había sido tan resistida, que había surgido por una ley de un entonces ministro de Educación llamado Julio María Sanguinetti. Y entonces se cerró el liceo número 1, el Liceo Rodó, y tuve muchos compañeros también del barrio de la Aduana y del centro, y eso también llevó a que hubo mucha integración con gente extrabarrio. También había unos problemas económicos complicados también, entonces también había muchos compañeros que venían venidos a Mena, algunos que venían del Elvio Fernández, y venían a dar al Zorrilla. Entonces el Zorrilla para mí fue una experiencia brutal de integración. Y acá en Parroquia seguía sin haber nada para mí, excepto un grupito de jóvenes que había, que se juntaron alrededor del padre justamente Segovia también. El padre Saturno Segovia, que después fue muy popularmente conocido como Cebollita. Y todavía no les expliqué cómo llegué al mar. Entonces había un grupito de jóvenes que se reunían con el padre Segovia. Eran jóvenes mucho mayores que yo, mucho para esa época. Eran como 4 o 5 años mayores que yo. ¿Quiénes eran? ¿Alguno quedó después? Estaba Mariano Basigalupi, que vivía en la manzana de atrás de la mía, por la calle de Requena, entre Canelones y Charrúa. Estaba Miguel Cabrera, un amigo de ellos, pero que vivía en el barrio Atahualpa, allá cerca, atrás del Parque Posada. Estaba otro amigo, Jorge Galvez, que vivía en Pablo de María y Gonzalo Ramírez. Estaba Humberto Pirelli. Humberto Pirelli era un muchacho del interior que vivía en una pensión aquí en Boulevard España y Salterain, que tenía un compañero de pensión también del interior que se llamaba Carlos Colazzi, que había venido a estudiar Derecho a Montevideo, que se dirigía espiritualmente con el padre Segovia y que el padre Segovia le descubrió la vocación sacerdotal. Carlos Colazzi se hace seminarista salesiano, después posteriormente se va a ordenar de cura y posteriormente va a ser obispo hoy día de Mercedes. Entonces, Mariano, Miguelito, Humberto, Jorge Galvez,
estaba José Carlos Bellón, vivía en la calle San Quintín, casi Garzón, o sea, en pleno Belvedere, y trabajaba al lado de los talleres gráficos de Barreiro y Ramos. Hoy día es el devoto de allá de Belvedere. Esos todos eran amigos entre sí. Roberto Montemuño era otro amigo de ellos, otro de los que formaba parte del grupo. Roberto Montemuño vivía más cerca de acá, en la calle Pedro Viera y Obligado, cerca de Obligado y Vulgar España. Esos eran los varones del grupo. Obviamente había también algunas chicas que varias de ellas se hicieron después novias o cosas por el estilo de ellos. Una de ellas, Graciela Cabrera, que se casó con Mariano. Otra, bueno, algunos tenían hermanas, como ser José Carlos Bellón, tenía una hermana que se llamaba Beatriz, pero era chiquita, era más chica que yo, entonces no venía mucho por parroquia, aparte de que vivían lejos. Roberto Montemuño tenía una hermana, Beatriz, que es así, vino y se integró a la parroquia y era catequista o estaba empezando por ser catequista, estaban en eso. Y Raquel Espiga, que terminó casándose con José Carlos, Raquel y José Carlos siguen siendo marido y mujer, Graciela y Mariano también. Acá en el barrio, en la calle Charrúa y Pablo de María, vivían las hermanas Zukanov, que estaban también integradas a ese grupo de jóvenes y que eran catequistas las dos, Elizabeth y la mayor Elena. Elizabeth terminó ennoviándose y casándose con Humberto Pirelli, otro muchacho del grupo que me había olvidado, Ramón Manassi, también catequista. Entonces era un grupo de jóvenes bastante, y había otra gente que venía menos o con la que yo menos me daba. El asunto es que era lo único que había a nivel parroquia. Y yo ya había salido de la preadolescencia, me quería integrar a alguna actividad de parroquia sí o sí, porque más allá de mi experiencia en el Opus Dei, con los grupos y actividades del Opus Dei con los que seguí, me parecía que la pertenencia a la iglesia me la daba la realidad de una parroquia, territorialmente, además viviendo al lado y todo. Bueno, entonces sí o sí yo me quería integrar a actividades parroquiales. La única oferta que había era ese grupo de jóvenes, pero que esos sí eran jóvenes. Yo era un adolescente, estaba en tercero o cuarto de liceo, y entonces empecé a ser una especie como de mascota de ese grupo. Empecé a integrar. Porque eras mucho más chico. Claro, yo tenía como 4 años más chico, menos que Miguel yo. tiene 62. ¿Vos tenés? 57, si Dios quiere. O sea, tenía como 5 años más que vos. Claro. ¿Vos qué cuántos tendrías en ese momento? ¿17? 16? No, yo tenía 14. Ah, miércoles. Claro, por eso, y a esa edad, a ver, Sí. ¿qué Sí. joven va a querer Sí. andar con Uno de una 14. botija? Claro. Sí, Era realmente, con suerte, con simpatía, era la mascota. En realidad era Ah, mira. otro tipo de parásito. Pero bueno, nada, ellos con muy buena onda, aparte conocido, porque digo, yo vivía acá adentro, entonces me recibían muchas veces en las reuniones de ellos, me daban entrada a que yo, aparte, yo venía de una formación muy fuerte, entonces tenía aportes que hacer, tenía mis aportes para hacer, y ellos, la verdad, me bancaron bárbaro. Al día de hoy seguimos siendo tremendamente amigos con ellos. Ellos, en su momento, al padre Segovia se los deja a
unos estudiantes de teología que empezaron a trabajar acá en parroquia los fines de semana. El teologado salesiano se había instalado en ese momento en la calle 8 de Octubre, pegado al Club Nacional de Fútbol. Es más, 8 de Octubre 2835, pegado a la sede del Club Nacional de Fútbol. Ahí era el teologado salesiano. Había como 8 o 10 estudiantes de teología, o sea, en la fase final previa a la ordenación, estudiando ahí, porque les quedaba muy cerca la facultad de teología. En esa época no era ni facultad, era el Instituto de Teología, donde hoy está la Universidad Católica, ahí en 8 de Octubre de Estero Bellaco. Entonces, los salesianos compraron esas casas y instalaron ahí el teologado. El director del teologado era un cura recién venido de su doctorado en teología en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, el padre Nicolás Cotumio. Y los teólogos se dedicaban durante toda la semana a estudiar y los fines de semana hacían sus actividades pastorales. 2 de ellos les tocaba venir a esta parroquia, que en un primer momento fueron los seminaristas Francisco Martínez y Gabriel Barilari, hoy día nuestro párroco, que ya había pasado por acá antes de ser de estudiante de teología en lo que es el tirocinio entre el estudio de filosofía y el estudio de teología. Esos 2 añitos ya había estado Gabriel acá, como ya lo había conocido yo ahí. Vienen entonces Francisco Martínez y Gabriel. En realidad habían venido 3. Otro que había venido era uno peticito de lentes, así viejos de carey, que le llamaban el Cachila, Gerardo Bentancur. Gerardo Bentancur, en el discernimiento propio de los años de seminario, llegó a la conclusión de que lo suyo no era el sacerdocio y que entonces, pero que sí un espíritu salesiano muy fuerte. Entonces deja los estudios del seminario y se emigra a la Argentina, a Buenos Aires. ¿Por qué me lo acuerdo? Porque un domingo en la misa ya Mañabosco las había cambiado a 10:30 en vez de 11, como había sido tradicionalmente. Viene Francisco Martínez y me dice: vos, el que lee los guiones siempre en esta misa es Gerardo, el Cachila, pero bueno, no va a venir más. ¿No te animás vos a leer? Y ahí empezó Bernardo a leer los guiones de la misa, hoy de 10. Estamos hablando de esto hace más de 40. Más de 40 años. Lector oficial. Entonces, para que vean también cómo era la relación mía con la parroquia, con las misas, con las actividades de la parroquia, que estaba todo medio así. La catequesis sí estaba muy fuerte. Mañabosco, cuando vino como párroco, hizo una apuesta tremendamente enorme a la catequesis. Mañabosco antes de venir como párroco, había pasado por Italia, donde estaba su familia, tenía familia. Él era nacido acá, en Montevideo, pero tenía un vínculo muy fuerte con toda su familia italiana. Él era un botano impresionante, y se había traído un cajón del tamaño de esta mesa lleno de diapositivas, que en aquella época era como hoy en día tener acceso a Netflix. Era una cosa increíble, un Netflix católico,
una cosa, era el mundo audiovisual se estaba descubriendo en ese momento. Trajo eso, trajo manuales de catequesis, hizo toda una revolución, armó un equipo de catequistas muy bueno, ahí le dieron una muy buena mano un par de muchachas, a esa época ya eran señoritas grandes, eran adultas. 40 para arriba. Sí, que eran las hermanas Cetrini, Mari y Lucía, que venían de otra parroquia del barrio. Y bueno, le dieron una buena mano en armar eso. Se había integrado también a algunas chicas que venían de Movimiento Juvenil Salesiano. Allí había habido una buena integración con IMA, con el Instituto María Auxiliadora, de acá cerca del barrio. Y entonces, y alguna gente también de este grupo de jóvenes y otra gente así del ambiente de la comunidad parroquial. Se había armado un grupo de catequistas muy fuerte. Entonces, catequesis funcionaba muy bien, estaba ese grupo de jóvenes funcionando muy bien, y yo ahí flotando, porque no tenía edad ni, obviamente, con catequesis no quería saber de nada, y con los jóvenes, bueno, como el gallo enano, tratando de picar y no llegaba. Bueno, en ese entonces ocurre que, bueno, se van ordenando los distintos estudiantes de teología. Se ordenó Paco Martínez, se ordenó Gabriel, y entonces tocó renovar el plantel. Vienen otros dos. Esos otros dos son Mateo Méndez y José del Porte, un belga que había venido al Uruguay como misionero, grandote, enorme, con los dos dientes de adelante separados, bueno, pero así de lo más bueno que se pueda creer, y con un corazonazo así, misionero, a tal punto que él llegó a ordenarse acá en Uruguay, pero casi enseguida pidió para ir a otro lugar más de misión. Lo terminaron mandando al Chaco paraguayo primero, el Chaco, no a Paraguay, al Chaco paraguayo, bien al norte. Creo que ahí le quedó hasta corto también, por más que hizo tremenda obra, siguió después subiendo. Hoy día creo que anda, si no me equivoco, en la Amazonia ecuatoriana. Tremendo, José del Porte, un amigazo, pero así un amigazo divino. Él se encargó más que nada de acompañar a la gente de catequesis los fines de semana cuando venían, los sábados, y Mateo, el grupo de jóvenes. Pero bueno, nosotros conocemos al Mateo de hoy. Mateo ya era así. Mateo, donde iba, algo tenía que inventar. Entonces observó y dijo: acá hace falta justamente un puente entre esa catequesis tan buena, tan fuerte, y estos jóvenes que él hizo una primera evaluación, me acuerdo como si fuera hoy. Es más, me acuerdo como si fuera hoy, porque fue en este mismo salón donde tuvimos esa primera reunión con Mateo, donde Mateo un poco les preguntaba más o menos las experiencias del grupo, cómo caminaba, qué expectativas tenía. Y me acuerdo, pues yo en mi ser tan chiquito, tan otra perspectiva, ¿no? Y tan en algún sentido dentro del grupo, pero fuera del grupo, obviamente. Me acuerdo que me mandé una perorata,
una discursiva así medio bastante crítica, muy crítica del grupo, que llamó mucho la atención. Entonces, después Mateo y el grupo siguieron caminando sin ningún problema, pero Mateo ahí me echó el ojo. Yo a esa altura estábamos arrancando el año 76. Yo ya había terminado el liceo, en aquella época se terminaba cuarto año, fue el último año de ese plan, y había 2 años de preparatorio, lo que hoy día son quinto y sexto de bachillerato, se llamaba preparatorios. Esos 2 años, mi madre con un tremendamente gran esfuerzo, mis 2 padres, nos mandaron a Juan 23, además con una buena beca, obviamente. Ya el año anterior había entrado mi hermano Javier, que como les decía, era un año anterior que yo y éramos muy pegados. Sin embargo, Javier, en toda esta parte de integración a la parroquia, nunca le interesó demasiado, ni la logró, ni la buscó demasiado. Entonces, con él sí hicimos esos años de Opus Dei bárbaro, pero él después siguió su vida de fe y todo por otros lados. Y bueno, en esto yo era más independiente. Y bueno, entonces en ese año Mateo echa el ojo y dice, bueno, vamos a crear algo que haga de puente entre la catequesis y los jóvenes. Entonces, pero vamos a irlo creando, vamos a irlo madurando y vamos a ir viendo cómo va a ser. Todavía no sé cómo va a ser, pero vamos a ver cómo va a ser. Lo cierto es que, de hecho, él se encargó de lo que hasta ese momento había sido la perseverancia y empezó a buscar formas de hacer. Yo en ese momento no me integré a esa actividad. Yo sabía que él la estaba más o menos barajando, porque claro, yo estaba medio en la nada, no estaba muy integrado así en nada. Estaba con mi referencia en ese grupo de jóvenes, grandes para mí. Pero veía esto otro. Y bueno, ahí se integran a esa actividad con Mateo Miguel Cabrera, Virginia Flores, Mari Cetrini, Roberto Montemuño, una chica, si no me equivoco, Victoria Rey, si no me equivoco, que duró muy poco. Y más o menos con ese grupo Mateo empieza a trabajar con esos gurises que habían tomado la primera comunión. Y ahí, cerca de mediados de ese año, ahí sí Mateo me hace la propuesta de integrarme a ese equipo que ya había empezado a trabajar. Es decir, yo no estoy desde la primera hora, estoy desde hora y cuarto, hora y 5. Las cosas hay que decirlas como son. Y bueno, lo que sí se daba era lo siguiente también. Mateo una capacidad de trabajo caballuna. ¿Por qué? Porque es un tipo que deja la vida. O sea, él, desde que se dedicó a ser salesiano y a ser sacerdote, se dedicó a eso y todo a eso, y nada para otra cosa. De ahí que, bueno, en todas sus actividades es así. En esto también venían acá y si había que quedarse tarde, se quedaba tarde. Si había que hacer reuniones, seguíamos la reunión. No se preocupen, yo vuelvo. Allá vivían en 8 de octubre. Entonces ahí empezaron las largas sesiones acá adentro, pero largas me refiero a que terminábamos de madrugada
de repente acá adentro, o de repente afuera, porque Mañabosco también tenía que cerrar, y eran sábados de noche que de repente terminaban muy de madrugada, y después con esa capacidad de encanto que tiene Mateo, muy parecido al de una seducción de algunos animales hacia sus presas, no podíamos despegarnos de él tampoco. Entonces las despedidas con Mateo eran: no, te acompaño, y lo acompañábamos. No, pero déjenme porque yo me voy caminando para ordenar las ideas. Esa frase me quedó. Me voy caminando para ordenar las ideas. Bueno, no, te acompañamos. Y empezamos a acompañarlo. Y al principio lo acompañábamos hasta 18, después lo acompañamos un poco más, después al final seguíamos caminando y charlando, porque era acompañar charlando, hasta 8 de octubre, y después nos metíamos para adentro, y después, claro, una vez que estábamos adentro, él nos ofrecía: no quieren algo, no, deja, no, pero a ver qué hay de cena, y no, deja, y bueno, terminábamos comiéndonos el almuerzo de la comunidad del día siguiente, cosa con lo cual éramos muy reconocidos por toda la comunidad del teologado, ¿no? Cada vez que nos veían nos decían: ustedes no comen las milanesas del domingo. Bueno, pero ahí entonces sí, ya más metido con Mateo me hace la propuesta. Yo al principio lo dudo, porque no me creía ni con condiciones, ni sabía mucho. Yo a esa altura, imagínense, había estado como independiente en la fe, había estado con la experiencia de los focolares, había estado con la experiencia del Opus Dei, seguía participando en actividades con el Opus Dei, que no interferían con las actividades de parroquia, pero tenía esta oferta que realmente me interesaba mucho más, porque como les decía, yo tenía una vocación muy parroquial. En ese entonces yo en el Juan 23 tenía también un acompañamiento espiritual muy bueno. En el Juan 23 estaban, el director era el padre Irureta, en el equipo estaba, los curas jóvenes eran Enrique Vicio y Walter Fuidio. Había un hermano coadjutor que no era sacerdote, que era el hermano Carlos Bayac, hoy día cura, que después siguió estudiando de cura más de grande. Bueno, les estaba comentando, en el Juan 23 yo tenía un acompañamiento espiritual que me lo hacía el padre Fuidio. Walter Fuidio era específicamente el encargado de mi grupo en el Juan 23. Me confesaba con él, a él le planteé: mirá, Mateo me está invitando a esto, ¿qué te parece? No, sí, puede ser, no sé. Entonces le dije: sí, chao, vamos arriba, y me prendí. Entonces ahí ya entré en la dinámica de Mateo. O sea, básicamente Mateo quería, y lo planteó abiertamente, y en ese momento ya nos estábamos reuniendo como equipo diferente al de catequistas. Ahí empezó a abrirse una brecha que después fue muy profunda en algún momento. Pero folclóricamente algún catequista se integró al grupo, sí, catequistas jóvenes y no tan jóvenes. Folclóricamente se empezó a generar una brecha, porque el catequesis de iniciación, como se llamaba en aquella época, quedó conformada con su equipo, y nosotros con Mateo queríamos otra cosa. Sí. Entonces empezamos a trabajar más allá de las actividades que teníamos con los gurises. ¿Cuáles eran los gurises? ¿Quiénes eran? Y en aquella época, a ver... No por nombre, sino eran los que ya habían tomado la comunión. Los que ya habían tomado la comunión en la catequesis, o que venían de afuera habiendo tomado la comunión. ¿Y edades de 11 para arriba? De 11 para arriba, sí. Había hasta de 14. Sí, no mucho más de 13, 14. 11, 12, 13 y algunos 14. Ahí los empiezan a atender. ¿Y qué días, cómo, cuáles son las actividades? Entonces la propuesta actividades? empezó a ser así. Obviamente, como eran actividades
de fines de semana, los sábados de tarde. Se dijo, bueno, sí, fenómeno, tener una reunión, es importantísimo tener una reunión, pero también tener patio y tener actividades de otro tipo. Entonces, en su momento se instaló una cancha de ping-pong, se